Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un contenido súper especial, algo que muchos de ustedes han estado esperando con mucha anticipación. Vamos a sumergirnos en la vida y los pensamientos de una de las actrices más queridas y talentosas del momento, la deslumbrante Anne Derzel. Prepárense porque vamos a desvelar algunos secretos en lo que promete ser su entrevista más íntima. Si han oído bien, vamos a conocer esa faceta de Anne que quizás no vemos tan a menudo en las alfombras rojas o en nuestras pantallas, esa que nos permite conectar con ella a un nivel mucho más personal. La industria del entretenimiento puede ser un torbellino, llena de luces brillantes, admiradores y una agenda apretadísima. Pero, ¿qué hay detrás de esa sonrisa cautivadora? ¿Cuáles son los miedos, las esperanzas y las reflexiones que mueven a Anne Derzel cuando las cámaras se apagan? En este vídeo vamos a explorar precisamente eso. Hemos recopilado los momentos más destacados y reveladores de una entrevista reciente donde Anne se abre de capa y nos comparte aspectos de su vida que raramente discute públicamente. Desde sus inicios en la actuación hasta sus sueños para el futuro, pasando por los desafíos que ha enfrentado y cómo los ha superado, este recorrido promete ser fascinante. Antes de adentrarnos en todo esto, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles contenidos como este, entrevistas exclusivas, análisis de tendencias y mucho más. Además, así no se perderán ninguna de nuestras próximas publicaciones. Ya dicho esto, pónganse cómodos, porque esto se pone bueno. Comenzamos este viaje con Anne relatando sus primeros pasos en el mundo de la actuación. Recuerda con una sonrisa nostálgica cómo la actuación para ella comenzó casi como un accidente, una chispa que se encendió sin buscarla demasiado, pero que rápidamente se convirtió en una pasión avasalladora. Nos cuenta que al principio, la idea de estar frente a cámaras, de interpretar personajes, le generaba una mezcla de emoción y un vértigo indescriptible. No estaba segura si tenía lo necesario, si podría con la presión, pero esa incertidumbre, paradójicamente, la impulsó a darlo todo. Habla de cómo cada papel, incluso los más pequeños, fueron escalones fundamentales, oportunidades para aprender, para equivocarse y para crecer. Lo más interesante es que revela que nunca se ha visto a sí misma como la estrella, sino siempre como una estudiante constante, alguien que absorbe conocimiento de cada director, de cada compañero de reparto, de cada guión que tiene en sus manos. Esta humildad, esta sed de aprendizaje continuo, es algo que realmente la distingue y que seguramente admiran muchos de ustedes. Uno de los temas que aborda con una sinceridad conmovedora es la presión mediática y la exposición constante. Anne confiesa que al principio, la atención de los paparazzi, los rumores y los comentarios en redes sociales eran abrumadores. Hubo momentos en los que se sentía observada en cada paso, con la sensación de que su vida privada estaba constantemente en la mira. Sin embargo, con el tiempo ha aprendido a desarrollar una coraza, no una de indiferencia, sino una de fortaleza interna. Explica que ha aprendido a distinguir entre las opiniones que realmente importan y el ruido exterior. Ha trabajado mucho en su fortaleza mental, en rodearse de personas que la quieren y la apoyan genuinamente, y en encontrar momentos de paz y desconexión en medio de la vorágine. Es un proceso, dice, y aún hay días difíciles, pero la clave para ella ha sido enfocarse en su trabajo, en su bienestar y en las personas que realmente forman parte de su círculo íntimo. Otro aspecto fascinante de la entrevista es cuando Anne habla de su visión del éxito. Para muchos el éxito se mide en premios, en popularidad, en contratos millonarios. Pero Anne nos sorprende al revelar que su definición de éxito es mucho más personal y arraigada. Ella lo ve en la capacidad de inspirar a otros, en poder transmitir emociones a través de sus personajes, en dejar una huella positiva en quienes la ven. Habla de la importancia de la autenticidad, de ser fiel a uno mismo incluso cuando el mundo te empuja en direcciones diferentes. El éxito para ella también se traduce en poder tener tiempo para sus seres queridos, en disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, en cuidar su salud mental y física. Es una perspectiva que realmente te hace reflexionar sobre lo que realmente valoramos en la vida y lo que significa triunfar de verdad. La conversación también se adentra en sus aspiraciones futuras. Anne no se conforma, y eso es algo que se nota en su mirada y en sus palabras. Nos cuenta que está explorando nuevas facetas dentro de la actuación, quizás roles más desafiantes, quizás proyectos de cine independiente que le permitan explorar otros registros. Pero no solo eso,
también revela un interés creciente en la producción y en la dirección, en ser parte de la creación de historias desde una perspectiva más amplia. Siente que con la experiencia que ha acumulado, ahora tiene la confianza y la visión para contribuir de otras maneras. Y eso, señores, es una noticia fantástica para todos los amantes del buen cine y la televisión. En un momento particularmente emotivo, Andy habla sobre la importancia de la familia y los amigos en su vida. Reconoce que sin el apoyo incondicional de su familia, de sus padres, de sus hermanos, no estaría donde está hoy. Describe a sus amigos como su roca, su ancla, las personas que la mantienen con los pies en la tierra y la animan a seguir adelante en los momentos de duda. Nos comparte anécdotas muy tiernas sobre cómo ellos son los primeros en celebrar sus éxitos y en consolarla en sus fracasos. Es un recordatorio poderoso de que, por muy famosa que sea una persona, las relaciones humanas genuinas son el tesoro más grande que podemos tener. También hay un espacio para hablar de sus pasiones fuera del set. Andy revela su amor por la naturaleza, por los animales, por pasar tiempo al aire libre. Nos confiesa que la pintura y la lectura son sus refugios, sus formas de recargar energías y de encontrar inspiración. Dice que se considera una persona bastante casera cuando tiene tiempo libre, disfrutando de la tranquilidad de su hogar, de una buena película o de una larga conversación con sus amigos. Esta faceta más tranquila y hogareña de Andy es algo que muchos admirarán, mostrando que detrás de la figura pública hay una persona con gustos y placeres sencillos. Y para aquellos que se preguntan sobre su vida amorosa, aunque Andy es muy reservada al respecto, en esta entrevista comparte una reflexión sobre la importancia de la conexión genuina y el respeto mutuo en cualquier relación. No entra en detalles específicos, pero sí subraya que busca relaciones basadas en la comunicación, la comprensión y el apoyo mutuo. Es una respuesta madura y respetuosa que, sin dar nombres, nos da una idea de sus valores en este ámbito. Uno de los puntos que más resonó conmigo, y estoy segura que con muchos de ustedes, es cuando Andy habla de la importancia de la autoaceptación. Confiesa que, como muchas personas, ha tenido sus propias inseguridades a lo largo de los años. Pero ha aprendido a quererse a sí misma tal como es, con sus virtudes y sus imperfecciones. Dice que la belleza real reside en ser auténtico y en sentirse cómodo en la propia piel. Este mensaje de empoderamiento femenino y de autoamor es algo que Andy transmite de manera muy potente, y es precisamente por eso que se ha convertido en un ícono para tantas personas. Llegamos al final de este recorrido por la entrevista más íntima de Andy Ercel, y qué viaje ha sido, ¿verdad? Hemos podido asomarnos a su mundo interior, a sus reflexiones más profundas y a sus aspiraciones más personales. Desde sus inicios humildes en la actuación hasta su visión del éxito, pasando por los desafíos de la fama y la importancia del amor propio, Andy nos ha regalado momentos de una sinceridad y una vulnerabilidad dignas de admiración. Hemos descubierto que detrás de la actriz exitosa y carismática hay una mujer reflexiva, fuerte y con los pies en la tierra, alguien que valora la autenticidad, las relaciones humanas y el crecimiento personal por encima de todo. Su mensaje sobre la autoaceptación y la búsqueda de la felicidad en las cosas sencillas es algo que todos deberíamos tener presente en nuestro día a día. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo tan especial. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo al desgranar esta entrevista reveladora. Me encantaría saber qué fue lo que más les impactó o qué reflexión les dejó Andy. Por favor, déjenmelo saber en la sección de comentarios aquí abajo. Su opinión es súper importante para nosotros. Y para aquellos que disfrutan de este tipo de contenido y quieren seguir apoyando nuestro canal, no olviden darle a me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante. Compartirlo con sus amigos y familiares para que más gente conozca esta faceta de Andy Ercel, y lo más importante, si aún no están suscritos, por favor, suscríbanse. Es un pequeño gesto que marca una gran diferencia para nosotros y nos permite seguir trayéndoles lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.